Muy buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Gonzalo Chamorro y es un placer darle la cordial bienvenida a este espacio de reflexión que hemos denominado COVID-19 y dignidad humana. Y estamos muy complacidos de poder entregar este espacio de coloquio donde dos buenos amigos, dos buenos hermanos en la fe, peregrinos en el mensaje del cristianismo y por supuesto en la propagación del mismo estarán acompañando. A mí me refiero al doctor Israel Ortiz y al obispo Juan Manuel Castañeda. Doctor Israel Ortiz, bienvenido a este espacio. Por supuesto, quiero mencionar en primer lugar que él es director del Centro Esdras. Gracias por acompañarnos, doctor Israel. Es un gusto, Gonzalo, poder estar juntos esta noche para compartir, conversar sobre el tema que has mencionado y ponernos en contacto con la audiencia que queremos también que sea parte de este conversatorio. También quiero darle la cordial bienvenida a nuestro buen hermano, el obispo Juan Manuel Castañeda. Permítame darle brevemente una reseña de su biografía. Él es supervisor nacional de las Iglesias de Dios del Evangelio Completo. Un placer en conocerle por esta vía virtual que, pues, por supuesto, por las disposiciones gubernamentales no nos permiten estrechar la mano. Sin embargo, siempre existe esta posibilidad a través de los medios de comunicación y de la tecnología de saludarnos y darle la cordial bienvenida, hermano. Qué dicha, hermano Gonzalo, y también una dicha saludar a Israel. Es un privilegio grande estar aquí en este conversatorio. Y este conversatorio básicamente estaremos reflexionando sobre el coronavirus y la dignidad humana. Y para hablar pues de la dignidad humana es interesante mencionar que a lo largo de toda la historia del pensamiento, sobre todo en la modernidad, una de las cosas que se fueron desarrollando fue la preocupación por el derecho humano o por la dignidad humana. Y esta temática, hermano Israel, doctor Israel, se vino desarrollando sobre todo desde la época famosa del totus orbis, Francisco de Vitoria, que se preocupa mucho por la dignidad de los pueblos, porque la teología escotista, la teología nominalista de aquella época sostenía que los pueblos indígenas no eran ni 100% hombres ni 100% animales, estaban en medio de esa dinámica, presuponiendo una versión aristotélica de que algunos nacieron para ser esclavos, otros nacieron para ser libres, y por eso los teólogos justificaron el derecho a la conquista. Sin embargo, algunos pensadores naturalistas y sobre todo yo naturalistas comenzaron a cambiar la dinámica y comenzaron a hablar de dignidad de los pueblos indígenas. Es ahí que surge el totus orbis y finalmente Pablo III declara en una encíclica importantísima para las diferentes órdenes religiosas en América Latina que el indígena debía ser tratado como un ser humano. Y eso dio una pauta importantísima para el constitucionalismo y por supuesto para las ilustraciones de la edad moderna, como lo va a ser la ilustración francesa y la ilustración escocesa, doctor Israel. Exacto, Gonzalo, ha habido ya un caminar por décadas, aún por siglos, de cómo la humanidad ha venido descubriendo, ha venido aportando y poniendo sobre la mesa el tema de la dignidad humana. Y hoy pues queremos iniciar este diálogo colocando sobre la mesa la perspectiva bíblica de cómo se ve, cómo se observa la dignidad humana. Y es un tema muy interesante, hermano Juan Manuel, que no solo tenemos que llevarlo a estas épocas de los tiempos de las finales de la Edad Media o la Baja Edad Media, inclusive podríamos citarlo desde una perspectiva histórica en los tiempos de cómo los primeros cristianos en época de martirio se preocuparon de darle dignidad a los esclavos, inclusive también a los enfermos, ya que estamos en tiempo de pandemia, uno recuerda en la peste antonina o en la época de Marco Aurelio, inclusive en la peste justiniana, cómo los cristianos recogían a aquellos enfermos que eran votados en las rutas comerciales de la Pax Romana, y eso fue un testimonio importantísimo, sobre todo, por ejemplo, en la época de Juliano, que él se quejaba de que estos galileos se preocupaban de aquellos que estaban sufriendo las pestes, las pandemias o las enfermedades de la época. Así que el tema de la dignidad humana inherentemente está relacionado al mensaje de esperanza del cristianismo. Definitivamente no creo que haya una filosofía que supere el pensamiento cristiano respecto a la dignidad humana desde una perspectiva bíblica.
Y obviamente eso nos lleva a nosotros a tener este panorama introductorio para hablar de dignidad, porque es necesario definir el concepto de persona, es necesario entender cómo fue que se comienza a hablar de dignidad, de derechos, de deberes a lo largo de la historia, no solo del cristianismo, sino también de la historia de la jurisprudencia, de la historia de la filosofía, de la historia del pensamiento cristiano, y uno no puede dejar de lado cómo las luchas y las batallas que se fueron dando en épocas de la Revolución Industrial, en épocas de la Revolución Francesa, en épocas de la Revolución Escocesa, marcaron ciertos hitos que obviamente velaron por la dignidad de los seres humanos, pensamientos como la Rerum Novarum, pensamientos como la Mirari Vos de Gregorio XVIII, comenzaban a velar por aquellas excentricidades y por aquellos maltratos u opresiones que tenía el ser humano en el área del trabajo, principalmente en las diferencias que se hacían por causa de género, de color, y así un sinnúmero de cosas que hasta el día de hoy, doctor Israel, tenemos que velar. Sin embargo, una de las cosas que yo he planteado dentro del concepto de dignidad es poder entender la persona humana, y esto nos da la pauta para reflexionar en nuestro primer punto, en este punto que inevitablemente nos va a sentar las bases para este coloquio. Y el punto es, cuando hablamos de dignidad humana, ¿a qué nos referimos? Y por supuesto, ¿qué relación tiene con la cristiandad y la revelación de la palabra del Señor? Muy bien, gracias Gonzalo por darnos este panorama, este trasfondo histórico, filosófico y también desde la cristiandad, cómo se ha ocupado de atender a la gente minusválida, a los pobres, a la gente enferma, etcétera, y que muestra de alguna u otra manera cómo la Iglesia a lo largo de casi 2000 años ha respondido a las necesidades más profundas de la humanidad. Pero sí, como tú dices, nos vamos a enfocar ahora en la base bíblica de la dignidad humana. Y a manera de introducción, me gustaría empezar con las siguientes afirmaciones. Estamos hablando específicamente del contexto de Guatemala y el contexto de la región centroamericana. Primero, afirmar que los evangélicos no hemos dado realmente la debida importancia al análisis de la dignidad humana. La mayoría fundamenta su teología a partir de la caída y no de la creación. Y por ello se afirma que el mundo es malo, que no tiene nada bueno. Esto realmente es parte de la teología que uno puede ver en los diferentes contextos eclesiales, tanto en Guatemala o fuera de Guatemala. Y eso define nuestra teología, nuestra percepción de cómo vemos el mundo. Y de hecho, lo vemos de una manera pesimista, ¿no? Porque el mundo es malo, está caído. Segundo, reconocer el aporte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual, como tú mencionas, afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Justamente surgen esos derechos humanos luego de una Primera y una Segunda Guerra Mundial, donde los seres humanos prácticamente fueron carne de cañón, como se dice comúnmente, ¿no? Y entonces la Declaración Universal de Derechos Humanos hace un aporte significativo para que se retome el valor de la persona humana, ¿no? Y en tercer lugar, afirmar que desde la perspectiva bíblica, la imagen de Dios es el fundamento de su dignidad y sus derechos. Es decir, no es la persona en sí misma. Y de ahí eso me hace recordar al salmista que dice, nosotros somos ovejas de tu prado, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Esto es un punto muy importante porque la dignidad humana surge justamente a partir de la comprensión de la imagen de Dios como el fundamento de su dignidad y sus derechos. Y, por otro lado, nos provee un cuadro más completo de la realidad humana. En el contexto del COVID, nos alegra ver la respuesta de muchas iglesias a favor de sus miembros y de nuestros connacionales que están sufriendo ya los embates de esta enfermedad a través del contagio mismo de la enfermedad, de la muerte de personas, aún de pastores, y por supuesto, crisis económicas que están enfrentando la mayoría de nuestros connacionales, especialmente de aquella gente que está ligada a la economía del tercer sendero, la economía informal, que dependen de cada día de la vida.
Así que quisiera analizar el tema a partir de la imagen de Dios en el ser humano como una obra en 4 escenas que ilustran tanto sus luces como sus sombras. Repito, voy a tratar de hablar de la dignidad humana a partir de la imagen de Dios en 4 escenas que son parte de esta obra maravillosa que nosotros encontramos en las Escrituras. La primera escena que uno puede encontrar en las Escrituras acerca de los seres humanos es realmente la imagen perfecta o una imagen perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el relato bíblico afirma que hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios y fueron puestos como corona de la creación. Ambos, hombre y mujer, fueron creados como seres de relación, para relacionarse con su creador, con su prójimo, consigo mismo y con la creación. Son seres pensantes, racionales, capaces de crear como su creador y creados con voluntad propia, es decir, seres morales. ¿Qué implicación se desprende de este hecho? La igualdad que todos los seres humanos tienen en términos de dignidad, derechos y obligaciones. Y aquí subrayo este elemento. No solamente son dignidad, derechos, pero también hay obligaciones. Dios nos crea como seres libres, pero seres que tienen también responsabilidades. Esa imagen de Dios en el ser humano significa la existencia de derechos individuales y sociales. Afirmo, derechos individuales y sociales. Es decir, no es totalmente válido señalar los derechos individuales sin que nosotros tengamos claro que también hay derechos sociales. A veces nosotros enfocamos nuestra visión en defender esos derechos individuales y perdemos la perspectiva de una sociedad que también tiene derechos sociales. Y por otro lado, este hecho de haber hecho, el ser humano haber hecho a la imagen de Dios, no da lugar a pensar que la mujer es inferior al hombre. Es interesante ver en el relato bíblico que el mandato de cuidar la creación es dado a hombre y a mujer. El mandato cultural, como se le llama, está en plural, no en forma particular, es plural. Eso es muy importante entenderlo. Y también podemos decir que en ese sentido tampoco hay una determinada cultura que sea superior a otra. Si vamos a partir de los derechos que Dios concede al ser humano en base a su imagen y semejanza en él, es que tenemos que subrayar que no hay nada que pudiera, por decirlo así, hacer mejor a uno que a otro. Ambos son iguales en cuanto a derechos y dignidad. En este sentido, toda persona, sin importar el color de su piel, raza, sexo, posición social, religión o forma de pensar, tiene una dignidad y derechos y obligaciones que le son propios, son intrínsecos a su persona. Por esta razón, los cristianos debiéramos estar en primera línea para que estos sean reconocidos, respetados y promovidos, sobre todo en el contexto de Guatemala, donde estos han sido vulnerados de muchas maneras. Podríamos hablar de la región centroamericana y podemos hablar de otros contextos donde esto también es una realidad. Es interesante cómo esto lo hizo Martín Lutero durante la Reforma. Generalmente sabemos de la Reforma acerca de la sola fe, la sola gracia, solo Cristo, sola Escritura, solo la gloria de Dios. Pero no hemos captado el impacto de la Reforma en las estructuras sociales de la sociedad. Lutero asumió el principio de los derechos humanos, logrando que sus propuestas reformadoras se convirtieran en una reforma práctica con sentido social amplio, aún sobre la nobleza alemana, para que hubiesen cambios profundos en su sociedad, en un contexto de imposición religiosa, corrupción, ambición y de injusticia. Segunda escena. Si bien es cierto, Dios crea al hombre, pone una imagen perfecta en el hombre, es decir, hombre creado a imagen de Dios y sin pecado, aquí hay un problema, hay una imagen quebrantada. ¿Qué pasó con el imago Dei en los seres humanos en la caída? El pecado desfiguró la imagen de Dios en sus criaturas, quebrantó sus relaciones y la tierra fue maldecida. La relación armoniosa con su creador, el prójimo, consigo mismo y con la creación, sufrió
una seria fractura, una profunda fractura. Hombre y mujer, creados en libertad, desobedecieron y se rebelaron contra su creador. Asoma así en el mundo el sufrimiento y la muerte, la explotación abusiva de la tierra, la esclavitud de personas y naciones, el surgimiento de sistemas políticos y económicos opresivos y una sociedad que rechaza al creador. El machismo, la violencia, las injusticias, la perversión del sexo, el racismo o el culto al ego desfiguran la imagen de Dios en sus criaturas y desgarran el corazón de Dios. Es decir, cuando pensamos en la imagen caída en el ser humano, realmente tenemos que sentarnos y lamentarnos como Jeremías ante la destrucción de Jerusalén. No podemos quedarnos solamente racionalmente convencidos de este hecho, sino sentir la profunda tristeza y el dolor y el lamento de Dios por esta humanidad que sufre porque su criatura decidió desobedecerlo, pecar contra él. Aunque esta imagen fue afectada por el pecado, esta mantiene rasgos hermosos como el arte, la justicia, la ciencia, las relaciones fraternales y la belleza de la creación. A pesar entonces de este hecho, de esta imagen quebrantada, Dios retiene su imagen en sus criaturas y advierte que no debe ser violentada. Es interesante ver el capítulo 5, el capítulo 9 y también en el libro de Santiago, que la Escritura dice que los hombres y las mujeres son semejanza y creación de Dios y por lo tanto no deben ser tocados, violentados o abusados. Yo me pregunto, si Dios vela y se ocupa de sus criaturas para que sean respetadas, ¿no debemos luchar nosotros por la dignidad y derechos de nuestros conciudadanos? El proverbista nos anima a hablar a favor de las viudas, defender los derechos de los huérfanos, levantar la voz a favor de los pobres y de los desválidos. Es una misión a favor de su dignidad y de sus derechos. Pasamos a una tercera escena. Esta tiene que ver con la imagen restaurada. Si bien es cierto, la imagen que Dios puso en el hombre está quebrantada, está afectada por el pecado. Desde la caída, Dios prometió que levantaría un redentor. Desde Génesis 3 hay una promesa que en un momento de la historia, Dios levantaría a un redentor que restauraría esa imagen quebrantada en el ser humano. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el segundo Adán, quien puede restaurar la imagen distorsionada del ser humano y restablecer sus relaciones quebrantadas con el Creador, su prójimo, consigo mismo y la misma creación. Me gusta lo que dice Pablo. Así que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto me lleva a subrayar que esta justificación no solo declara justo al pecador, sino coloca al nuevo creyente, a los creyentes, en línea con el propósito original de Dios. Y por eso es que Pablo en el capítulo 6 varias veces subraya que si nosotros estamos viviendo en el Espíritu y no en la carne, entonces si hemos resucitado con Cristo, hemos sido crucificados con Cristo, entonces ya no debemos vivir para nuestra carne, es decir, para nuestros deseos humanos solamente, sino que pongamos todo nuestro ser, los instrumentos, los miembros de nuestro cuerpo para la justicia. Eso es fundamental entenderlo para que nosotros nos involucremos en el proyecto de Dios de cómo rescatar, de cómo defender esa dignidad humana en sus criaturas. La iglesia, como la nueva humanidad en Cristo, es entonces llamada a ser sal y luz. ¿Por qué digo esto? Porque si ciertamente los seres humanos que conocen a Jesucristo y llegan a ser ciudadanos del reino, son justificados y esa justificación le provee una nueva posibilidad de ser hombres y mujeres nuevos, estos son colocados como miembros de una nueva comunidad. Es decir, no existe unos derechos humanos aislados, individuales, sino tienen que convivirse, compartirse, desarrollarse, construirse en el contexto de una comunidad.
Y la iglesia, como la nueva comunidad, la nueva humanidad en Cristo, como subraya John Stott, es entonces llamada a ser sal y la luz del mundo, como lo señaló Jesucristo. Esto implica asumir una misión que tome en cuenta la defensa de la dignidad y derechos humanos, siendo ella, es decir, la iglesia, una comunidad alternativa donde no debe haber distinción de nacionalidad, condición social o género. Y esto es muy importante en el contexto en el cual estamos viviendo en Guatemala y fuera de Guatemala. Como hoy tenemos que reconocer que hay iglesia de pobres y de ricos. La gran pregunta es, ¿cuál es el criterio teológico para definir quién es miembro de quién y quién debe decir que pertenece o no pertenece a esta iglesia? Si es posible restaurar la imagen quebrantada en Jesucristo, la iglesia debe asumir una misión integral que incluye la defensa, la dignidad y derechos humanos. Quiero terminar esta reflexión con la cuarta escena. Hay la primera, la imagen perfecta, sin ausencia de pecado. Segundo, la imagen quebrantada. Tercero, la imagen restaurada. Es posible el hombre nuevo y la mujer nueva en Jesucristo. Y finalmente termino con la imagen plena. La imagen restaurada espera su plenitud en la consumación del reino de Dios. La creación de nuevos cielos y la creación de nueva tierra, donde morará la justicia, dice el apóstol Pedro. Yo diría entonces que porque Cristo resucitó, hay esperanza de una resurrección corporal y el disfrute de un mundo nuevo. Es decir, que la fe cristiana, la esperanza cristiana, nos apunta hacia la plenitud de esa dignidad, de esa imagen que Dios puso en los seres humanos. Una imagen completamente plena. Yo diría, sí, con el apóstol Pablo, Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, esta esperanza debe motivarnos hoy a defender la dignidad humana en un contexto de violencia, injusticia, desigualdad, pobreza y muerte. Moltmann, el teólogo alemán que desarrolló toda la así llamada teología de la esperanza, afirmó: un hombre cuya dignidad humana sea despreciada se ve destruido en su existencia. Una sociedad que no reconoce los derechos humanos como derechos fundamentales de todos los ciudadanos es una sociedad inhumana y por ello una sociedad intolerante. Esto es muy importante en el contexto de los países del tercer mundo, donde algunos derechos son solo parte de una clase, de un grupo de personas, mientras que la mayoría, aunque hay una declaración de derechos y aunque el Estado afirme que trabaja y se desarrolla y existe para desarrollar o impulsar el bienestar de todos, son solo una minoría la que tiene la posibilidad de todos estos derechos. La mayoría no tiene esos derechos. Diríamos que los cristianos, porque tenemos esperanza de un nuevo mañana, debemos hoy comprometernos con una misión que tome en cuenta la promoción de la vida y la defensa de la dignidad de la niñez abandonada. Las mujeres violentadas, los pobres urbanos y rurales, las personas con discapacidad, las comunidades indígenas despojadas de sus tierras y la dignidad de los hermanos migrantes. ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dio su vida para salvar y dignificar a la humanidad. Por esta razón, quiero terminar diciendo que nuestra mirada debe volcarse a aquel que con amor nos hizo a su imagen y por amor entregó a su Hijo amado para restaurarnos. Así que con Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, exclamamos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creo que ese es un abordaje sintético de cómo debemos ver la dignidad de la raza humana a partir de la imagen de Dios en estos 4 escenarios.
Interesantes escenarios que sin duda alguna serán de plena bendición para todos aquellos que nos están escuchando a través de las diferentes redes sociales y sin embargo hemos de reconocer que por mucho que esto haya estado presente en el texto bíblico, por mucho que esto haya estado presente en la historia de la teología y hemos visto también muchos ejemplos de cómo se ha definido una correcta antropología en relación a una concepción clara de Dios, no siempre se ha hecho caso y por eso ha tenido que existir entidades como la Organización de las Naciones Unidas después de una Segunda Guerra Mundial. Se han tenido que hacer ciertas declaraciones como por ejemplo los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos de la protección por causa de guerra, los derechos de los pueblos y así podríamos estar hablando, mi estimado hermano Juan Manuel, de muchos elementos de lo que debería ser el ser humano y sin embargo la realidad nos dictamina otras circunstancias que ponen en complejidad principalmente la dignidad humana. Y en estos días de coronavirus, interesantemente, uno de los paradigmas que se han puesto en jaque es precisamente el paradigma científico. Muchos, por lo menos en los últimos 70 años, han puesto una plena confianza en la propia capacidad humana sin un sentido de dependencia a lo divino, sin un sentido de dependencia a lo trascendente, sin un sentido de dependencia real de quién es el creador. Y ya hemos visto en esta reflexión que nos ha dado nuestro hermano Israel, de que somos iguales ante el creador, pero también debemos recordarnos que si queremos ser respetados, si queremos practicar los derechos que tenemos por el hecho de ser imagen de Dios, tenemos deberes que cumplir. Y a la palabra de Dios le interesan mucho los deberes, la responsabilidad que tenemos que tener en primer lugar ante el Creador y por supuesto ante el prójimo como creación divina, como criaturidad de Dios y por supuesto como hermano en la fe. Por lo tanto, ¿qué desafíos nos tiene usted ante el tema que nos convoca el día de hoy? Coronavirus y dignidad humana. Muchísimas gracias. Pienso que Israel ha puesto todo un fundamento bíblico. La dignidad humana deriva del hecho que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Todo nuestro abordaje pastoral tiene como presupuesto fundamental ese hecho. De allí partimos. Y eso es lo que hace que nuestro enfoque sea cristiano y que nuestro enfoque sea teológico. Y toda acción pastoral debe partir de esa presuposición, de ese presupuesto fundamentalísimo. Pienso que cualquier acción pastoral se extravía si no parte de ese fundamento bíblico. Ahora bien, a mí me han convidado para abordar el tema desde un enfoque puramente pastoral, que es lo que yo soy. La función pastoral tiene dos líneas de acción. La primera línea de acción es el desarrollo y la segunda, la asistencia de las personas. Nosotros sabemos que el desarrollo es un proceso de toda la vida. Ningún ser humano es producto terminado. Todos estamos en el proceso de mejorar, tanto en nuestro ser como en nuestro hacer. Por eso la función pastoral es permanente en la iglesia. Ahora bien, la asistencia se refiere a la acción pastoral que se debe realizar de manera inmediata, aquello que no espera, lo que deviene regularmente de una contingencia, dígase un accidente, una catástrofe o cualquier situación que llega de repente y deja a las personas en situación de vulnerabilidad. Algunas veces la asistencia tiene que ver, hermanos míos, con situaciones de vida o de muerte. Y nosotros en nuestra acción pastoral debemos tener plena conciencia de eso. Hay acciones que no esperan un mañana, porque ese mañana implica muerte para una persona. De manera alegórica podemos decir que la asistencia es el salvavidas que se lanza a alguien que se está ahogando y que no podemos postergarla.
La función pastoral responsable atiende las dos líneas de acción, el desarrollo y la asistencia. Sin embargo, nuestra meta pastoral es ayudar a las personas a migrar del asistencialismo al desarrollo. Siempre habrá necesidad de asistencia porque siempre habrá contingencias, pero vivir del asistencialismo es un duro golpe a la dignidad humana. Es destruir la estima de las personas. Es perpetuar una actitud de invalidez que solo conviene al populismo político o al exhibicionismo religioso. Los desafíos, y aquí hablo desde una praxis nuestra. Los desafíos pastorales en la actual emergencia sanitaria del COVID-19 nos presentan, hermanos, el conocer estos desafíos es imperativo para tomar decisiones efectivas. Y estos desafíos que nosotros hemos encontrado para desarrollar nuestra función pastoral son, número uno, las comunicaciones. No todos los pastores, no todas nuestras comunidades tienen acceso a la Internet ni a los equipos tecnológicos. No toda la gente vive en el contexto que nosotros vivimos y corremos nosotros a veces como pastores, podemos llegar a pensar que toda la gente está como yo estoy. Eso es un pastor desencarnado, un pastor que no conoce la realidad y por lo tanto su acción pastoral no va a ser pertinente. Nos hemos encontrado con estos desafíos, el desafío de las comunicaciones, ahora que no podemos reunirnos físicamente y que, bueno, el mundo virtual se torna nuestro mundo de trabajo ahora. Pero nosotros tenemos serias dificultades. Nosotros estamos presentes especialmente en las comunidades rurales y somos una iglesia eminentemente rural y, hermanos, en estos contextos se nos está poniendo cuesta arriba y es un desafío que ha requerido mucha creatividad para superarlo. El segundo desafío es la movilidad restringida, que se nos acaba de informar por parte del presidente de la República que las restricciones se ponen un poquito más severas y lo entendemos. Pero también un tercer desafío en nuestro trabajo pastoral es la carencia de estudios socioeconómicos confiables de nuestra feligresía, entre otros grandes desafíos que nosotros tenemos. Confieso que esta pandemia nos ha tomado a nosotros desapercibidos en muchas funciones pastorales que debimos haber realizado en tiempos normales. Las recomendaciones derivadas de nuestra experiencia pastoral son las siguientes. Primero, tener siempre un fondo económico para emergencia. Esto tiene que ver con la mayordomía cristiana. Nosotros, hermanos, como iglesia, en el año 1990, hace 30 años, tomamos un acuerdo de crear un fondo que le llamamos Fondo de Emergencias. Y este fondo de emergencias nos ha servido, nos ha ayudado. Pienso que una pastoral responsable no puede descuidar una mayordomía inteligente y responsable también. Vivimos en una zona de muchas catástrofes. La inmediata pasada, la erupción del volcán de fuego. Y quiero testificarles que gracias a que nosotros por 3 décadas hemos venido haciendo un fondo como una muestra de responsabilidad pastoral, pudimos llevar ayuda de manera inmediata a la gente que había quedado totalmente aislada, donde los bomberos,
no estaban llegando, la iglesia pudo llegar y de esa manera pudimos asistir construyendo 15 viviendas a personas que lo habían perdido todo. Digo esto porque quizá podamos estimularnos a ser mejores mayordomos como parte de una función pastoral. En segundo lugar, la segunda recomendación que yo daría es administrar centros de acopio con productos no perecederos, incluyendo medicamentos. Hermanos míos, nosotros teníamos unas 2 toneladas de medicamentos de gente que necesitaba ser asistida. Más bien su subsistencia dependía de recibir medicamentos. Nosotros también sabemos que el gobierno es burocrático. A estas alturas, las ayudas prometidas no han llegado a las personas. Y no solamente burocrático, sino que sabemos que también hay actos de corrupción y a veces las ayudas no llegan a las personas más necesitadas. La tercera recomendación que yo daría, porque nos ha servido mucho, es tener un cuerpo de capellanes entrenados para cubrir emergencias. Gracias al Señor, nosotros tenemos unos 300 capellanes y estas personas están desarrollando unos ministerios extraordinarios, porque son personas que tienen el entrenamiento de organismos como la CONRED que los entrena, los bomberos que los entrenan y otro tipo de entrenamientos, porque son capellanes para asistir en situaciones de emergencias. Y yo recomendaría que las iglesias que no tienen estos ministerios, que por favor comprendamos que los necesitamos y que no esperemos que lleguen a situaciones como la que nos está tocando vivir para desarrollar estos ministerios. En cuarto lugar, o una cuarta recomendación es tener la información fidedigna, la información científica. El COVID-19 es una crisis sanitaria. Necesitamos la información médica, científica. El asunto es, hermanos, que somos bombardeados con una cantidad de información inadecuada, incluyendo todas las especulaciones religiosas, especialmente en el campo de la escatología, que hay un abuso, no se ve la escatología bajo el signo de la esperanza, no se ve la escatología como la consumación de nuestra salvación y de nuestra redención en Cristo, sino más bien como maneras de manipular y de infundir miedo. Y aún, bueno, cuántas teorías de conspiración. Y si nosotros no podemos desarrollar una acción pastoral partiendo de un presupuesto equivocado. Finalmente, la quinta recomendación que yo daría es mantener un mensaje responsable de esperanza, porque somos pastores, comunicamos el mensaje de Dios, comunicamos el evangelio. Mantener ese mensaje responsable de esperanza, sin expectativas falsas. Hay personas que, pues en un momento de exaltación, dicen que esta situación va a cambiar ya mañana y que inmediatamente nosotros vamos a tener unas condiciones mejores que las que teníamos previo a la pandemia, pero lo están anunciando así con una inminencia tremenda, como que va a ocurrir mañana o pasado mañana. Pienso que ese discurso es irresponsable. Creo con todo mi corazón que un pastor conoce la palabra, conoce a la gente y conoce la realidad, y que en base a este conocimiento ejerce una función de acompañamiento, no desde una posición de arriba, sino desde una posición de al lado, de un compañero. Esa sería, hermanos,
esas serían mis aportaciones en este diálogo. Muy agradecido, hermano Juan Manuel, por esa reflexión pastoral y teológica que es tan importante en estos días de tanta incertidumbre, de tanto temor, de tanta especulación y escapismo escatológico, como usted muy bien lo mencionaba, sobre todo porque no hemos entendido el verdadero significado de la escatología. Y nos centramos más en la simbología, nos centramos más en lo apocostólico, extremista, ¿verdad? De interpretar cosas que el texto no está pensando. Y el futuro siempre tiene que ver con el presente. ¿Para qué? Para que vivamos la esperanza de que nuestro Señor ha vencido a la muerte y por lo tanto eso nos implica un peregrinaje comprometido con un discipulado radical que obviamente nos debe llevar a recordar qué sucede en el texto bíblico, qué sucede en la historia de la cristiandad respecto a las diferentes crisis que ha enfrentado el cristianismo. Y quisiera hacer un breve resumen recordándole a ustedes, queridos amigos, la importancia de estudiar la historia. Lo que estamos viviendo hoy es una crisis más. Por supuesto, una pandemia de carácter global que no habíamos tenido antes. Pandemias han habido. Lo que sucede es que el contagio ha sido bastante masivo por la era en la cual nos encontramos, la era de la globalización. Como dijo Marshall McLuhan en el año 66, esta aldea global nos ha cambiado las dinámicas, las distancias se han acortado y obviamente el intercambio económico, el intercambio entre la velocidad de un vuelo de poder estar hoy en Guatemala y mañana en China, la interconectividad cambió la dinámica de la pandemia. Pero uno de los elementos que ustedes han podido escuchar es que toda crisis inevitablemente se constituye en una oportunidad. Por ejemplo, para todos nosotros es indispensable recordar cómo el cristianismo transformó la cultura greco-latina en los primeros 3 siglos de la historia del cristianismo. De hecho, uno puede recordar cómo la cultura greco-latina se disfrutaba si usted era hombre, si usted era libre, si usted era sano. Pero si usted era mujer, si usted era esclavo y si usted era enfermo, la cultura greco-latina no se disfrutaba. Y el cristianismo en medio de esa crisis logró cambiar el paradigma con el mensaje del evangelio, con discípulos radicales que vivían realmente el evangelio, que comprendían que las mujeres como los hombres tenían plena dignidad por ser creación de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego, todos somos uno en Cristo. Y en la figura de Jesús de Nazaret cobramos esa identidad que se había perdido por causa de la caída. Y ya no debemos leer más desde la perspectiva de la caída, sino más bien desde la perspectiva de la creación. ¿Por qué? Porque la redención nos lleva a ese estado original, donde todos podemos desarrollarnos en plenitud de vida con nuestro Creador. Y por eso el cristianismo le dio dignidad a la mujer, dignidad que ni siquiera estaba presente en los grandes autores de la época. Por ejemplo, para Platón, simple y sencillamente, cuando él se burlaba de los poetas griegos por desarrollar ciertos antropomorfismos, él le decía algo así como, no te deseo mal, pero ojalá te reencarnes en una mujer, como una forma de ofensa. Para Aristóteles la mujer estaba entre el esclavo y el animal. Y así podríamos estar mencionando las figuras que tenían, por ejemplo, pensadores como Séneca o Seutonio, que denigraban el papel de la mujer. Y sin embargo, el cristianismo transforma la cultura. En el campo de la esclavitud hay un texto famosísimo, que es la carta que escribe el apóstol Pablo a Onésimo, por el caso de Onésimo, a Filemón, y él reivindica la capacidad y la condición humana del esclavo. ¿Por qué? Porque le dice básicamente que el mismo señor del amo es el mismo señor del esclavo. Y eso va a ser toda una lucha que finalmente en el siglo XIX logrará ganarse esa batalla. Y tristemente, claro, encontramos casos donde todavía lamentablemente la esclavitud no ha sido erradicada. Pero ¿qué se hicieron con los enfermos en los primeros 3 siglos? Pues cuando uno escuchaba que había una pandemia, una peste, interesantemente los primeros que huían eran los médicos, porque sabía que eso iba a generar un gran problema. Y sin embargo, la historia de los hospitales está íntimamente relacionada a la compasión cristiana. Otro ejemplo que podríamos mencionar es el caso de Martín Lutero, que llegando a 21 días de Wittenberg, como mencionaba nuestro hermano Israel, interesantemente hubo una especie de rebrote de la peste bubónica o la peste negra, y él planteó 3 dinámicas en medio de la crisis. En primer lugar, debemos saber que, según Martín Lutero, es necesario practicar labores higiénicas para evitar contaminarse con los elementos que producía la peste bubónica. Y uno de los elementos que yo quisiera destacar, que mencionó el pastor Juan Manuel, es tomar en cuenta los consejos científicos para prevenir.
por supuesto, los efectos de esta pandemia del coronavirus. Pero Martín Lutero decía que hay un segundo elemento a practicar, y el segundo elemento es la solidaridad, es la compasión. Y recuerda que precisamente en tiempos de Jesús, en la Palestina del primer siglo, hubo un rebrote de la lepra. Y el Señor Jesucristo decidió caminar con leprosos. También decidió caminar con publicanos y pecadores para que ellos pudieran entender el mensaje esperanzador del Evangelio. Y en tercer lugar, por supuesto, una de las cosas que nos llama mucho la atención en Martín Lutero es que le invita a que retornen a los salmos. Salmos, por ejemplo, 46, que precisamente es la base del famoso himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Salmo 126, Salmo 48, Salmo 34, para encontrar las respuestas a estas grandes dudas que surgen en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque en el Señor encontramos consuelo, en el Señor encontramos esperanza. Y estos ejemplos que podrían seguir dándose a lo largo de la historia nos deberían ayudar a nosotros para recordar que si queremos hablar de dignidad humana, si queremos hablar de imagen de Dios, si queremos hablar de cuál es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo, debemos ver qué se ha hecho en el pasado y tomar los elementos positivos que indudablemente nos vendrían muy bien en estos tiempos de pandemia. Un segundo elemento que es importante para hablar de dignidad humana, creo yo, es retomar o recordar o reactualizar nuestra comprensión de la denuncia profética. Los profetas hacían un llamado al arrepentimiento y a volverse a Yahvé. La cosmovisión, como decía hace un momento, científica, había obviado la perspectiva de lo trascendente, la perspectiva de Dios. Y sin embargo, al no encontrarse en estos días la vacuna, hay mucha gente que se encuentra desesperada, hay mucha gente que tiene temor. Y no es para mal decirlo, el temor está ahí. Sin embargo, hay una plena confianza en que el Señor tiene una respuesta a esta dinámica. Pero cuando hablamos de dignidad humana, cuando hablamos de dignidad de la niñez, cuando hablamos de dignidad de los pueblos, de la gente que vive en el interior y que no tiene las capacidades económicas de poder salir adelante por X, Y razón, llámese gubernamental, llámese privada o llámese simple y sencillamente por la maldad humana. Uno de los ejemplos que deberíamos recordar en este proceso de dignidad es retomar esta denuncia que hacía el profeta. ¿Para qué? Para que el pueblo se volviera al Señor y para que viviera de acuerdo a sus principios. Recordemos que inevitablemente, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, cuando uno cumple los estatutos, decretos y mandamientos del Señor, la bendición se dará en nuestra vida. No es porque usted dé 2 carros, no es porque usted dé su casa, eso es paganismo, es el dot ut des, te doy para que me des, sino más bien para que nosotros entendamos que nuestro compromiso cristiano inevitablemente se debe a porque somos criatura de Dios. Como decía nuestro hermano Israel, el Evangelio tiene que ser un mensaje integral. Y termino simple y sencillamente recordando las palabras de un escéptico, Jürgen Habermas, que hace 60 años vaticinó el ocaso del cristianismo. Él dijo que el cristianismo no tenía futuro. Y hoy, en sus últimos días, a una edad de casi 100 años, está diciendo que la única forma de cómo la humanidad se puede salvar es si vuelve a practicar la ética de la justicia del Antiguo Testamento y la ética del amor del Nuevo Testamento. No lo he dicho yo, acabo de citar a un escéptico que dice que es necesario volver a la fe judeocristiana, a la fe de un Dios que se revela, a la fe de un Dios que crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y que le da esa dignidad que precisamente se ha ido perdiendo por causa de la maldad humana, por causa de ese individualismo rampante sin conciencia del otro y, por supuesto, por esa falta de responsabilidad que hemos hablado aquí frente a los derechos. Hoy todos queremos derechos, y es cierto, el ser humano tiene derechos, pero usted y yo, nosotros como cristianos, no nos podemos olvidar que si queremos algún derecho de parte de Dios, debemos saber cuáles son nuestros deberes como cristianos, y solo así recibiremos esa perspectiva divina de obtener los derechos de Dios. Queremos hacer una ronda final de desafíos y palabras finales para nuestra audiencia, hermano Israel, a la luz del tema que nos convoca el día de hoy, COVID-19 y dignidad humana. Muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que una de las tareas que son fundamentales a la luz de estos 4 ejes o escenarios que nos presentan las Escrituras acerca de la imagen de Dios en el ser humano es preguntarnos cuántas de estas verdades del Evangelio nosotros estamos practicando al interior de nuestras comunidades cristianas. Yo creo que es fundamental que antes de ver hacia afuera,
como lo dice el apóstol Pedro, que si el juicio va a empezar, dice, empiece por casa. ¿Y cómo nosotros vamos a evaluar que realmente estamos respetando los derechos humanos, estamos respetando la dignidad de otros? En el contexto cristiano, tenemos que reconocer que esa imagen de que la mujer tiene que someterse al marido, de alguna manera trae enmascarada un machismo que muchas veces no reconoce la igualdad de la mujer frente al varón. Y eso muchas veces está sustentado en una teología que nosotros debemos subrayar, que no está en concordancia con la perspectiva de que hombre y mujer, óigalo bien, hombre y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Yo recuerdo en una ocasión, en una de las clases en donde comparto esta temática, que es cosmovisión bíblica, una líder muy reconocida en el país que vino a recibir el curso, me dijo, después de que yo afirmé cosas como las que estoy diciendo, digo, en mi denominación no entendemos así el rol de la mujer. La mujer es creación segunda. El hombre, el varón es creación primera. Y por tanto, la mujer tiene que someterse a su marido. Y entonces uno se pregunta, ¿qué teología es la que predomina en nuestros contextos eclesiales? Y como tú dijiste, en el contexto aún hebreo, tú sabes que la mujer era propiedad del esposo. No podía salir más que de la puerta de su casa porque de hecho no tenía derechos como mujer. Y Jesús vino a decir que hombre y mujer, a la luz de la cruz, a la luz de la resurrección de Jesús, a la luz de los valores del reino, adquieren una nueva dignidad, adquieren un nuevo espacio. Entonces, esa dignidad tiene que ser acompañada de espacio, en el sentido de que la mujer puede ejercer también su liderazgo a la par del varón. No estamos hablando de que simple y sencillamente son iguales en el término general, sino que cada uno a Dios le dio una función específica en el proyecto de Dios y debemos reconstruir. En este contexto, por ejemplo, de la violencia doméstica, ustedes saben que en estos días, en el contexto del COVID, se dice que hay 3 violaciones diarias y hay un aumento del maltrato físico en los hogares. Aquí hay una tarea pastoral y a partir de una base teológica de que hombre y mujer merecen ser respetados, promovidos y resguardados en su dignidad humana. Eso sería. El otro aspecto que yo terminaría diciendo que Gonzalo como otro desafío es entonces si la dignidad humana está presente en todos los seres humanos, entonces tenemos que reconocer cuáles son esas bondades que existen en la ciencia, en el arte, en la música, en la política, en la economía. ¿Por qué digo esto? Porque muchos cristianos han hecho una separación entre fe entre lo sagrado y lo secular, entre la fe y la realidad, entre la ciencia y la fe. Desde la perspectiva bíblica, si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, todos estos elementos forman parte de esa realidad y debemos entonces promoverlos para el bienestar de toda la humanidad, para el bienestar de toda la ciudadanía, para el bienestar de todos los miembros de nuestras iglesias. Hoy no podemos perder de vista, y si ciertamente estamos hablando de cómo acompañar y respetar los derechos de los pobres, las mujeres, los niños de la calle, muchos de esos pobres están dentro de nuestros templos. Hemos recorrido como Centro Esdras el país y nos encontramos con pastores realmente que para poder ser pastores tienen que trabajar, ser albañiles, ser comerciantes, agricultores, porque no les alcanza los recursos que tienen. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a desarrollar realmente esa imagen de Dios para que de veras sea respetada, promovida y resguardada como la palabra de Dios nos anima? Así que como líderes cristianos estamos llamados a hacer una integración de esa imagen de Dios y no solamente quedarnos con una imagen espiritual, porque Dios nos ve justamente como seres integrales. El evangelio es integral, Jesús nos vino a mostrar y hoy tenemos la responsabilidad de asumir una misión integral en todas las áreas de la vida y a integrar todas las áreas del conocimiento, de tal manera que
como Jesús lo dice, como Pablo lo dice en Efesios, que todas esas cosas son puestas a los pies de Jesús. Y si Él es Señor de la vida, es Señor de la ciencia, es Señor de la historia, de la economía, es Señor del COVID. Así que, hablando de manera positiva, diríamos que si Jesucristo es Señor, no hay COVID que quiera enseñorearse sobre su misma creación. Tenemos esperanza. Muchas gracias por esos desafíos y por esas reflexiones, y precisamente de esas reflexiones uno puede sacar una gran cantidad de temas, porque esto se vuelve muy apasionante. Este tema del diálogo entre ciencia y fe, razón y fe, que es indispensable, debe ayudarnos, Pastor Juan Manuel, a reinventarnos, porque ya hemos visto que la crisis que han sucedido en el pasado hicieron que muchas de las comunidades de fe se reinventaran y sacaran lo mejor de sí por el solo hecho de ser imagen de Dios. Y es un llamado que tenemos que hacer a nuestras comunidades de fe para que tomen en cuenta a los científicos que están asistiendo a sus iglesias, a los hermanos que pueden dar sus aportes a la luz de los estudios que han desarrollado para construir una comunidad que no solo impacte la iglesia local, no solo impacte su confesión de fe o su denominación, sino que transforme con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo la cultura. Y ese es el llamado, ¿verdad?, que deberíamos estar haciendo en estos días. Sin embargo, bueno, el tema ahí es fascinante y nos podríamos estar toda la noche hablando. Pero desafíos finales, palabras finales, Pastor Juan Manuel, en el contexto que nos convoca el día de hoy, COVID-19 y dignidad humana. Muchísimas gracias. Definitivamente la iglesia no va a ser la misma, no es la misma hora, ¿verdad? Y tristemente tuvo que venir una crisis, un virus, a cambiarnos el rumbo, porque no tenemos oídos muy sensibles ni corazones muy sensibles, pero bueno, ahora ha venido una contingencia que nos ha desnudado y ha puesto de relieve muchas de nuestras falencias y muchas de nuestras desobediencias al Señor. En primer lugar, una iglesia centrada en un templo, el templocentrismo. Es muy triste cuando una iglesia, y yo no es que esté en contra de los templos, por favor, no es eso, pero cuando ni siquiera sabemos hacer la diferencia entre iglesia y templo, cuando decimos voy a la iglesia, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia, vamos al templo. Cuando el mismo templo se usa como un símbolo de estatus, bueno, habría que ir preguntándonos esta situación, y yo espero que el Señor nos esté hablando a nuestro corazón. La iglesia de los primeros 3 siglos que no tuvo templos, pero que transformó un imperio o provocó unos cambios profundos en la ética, en la moral y en la práctica de todo un imperio sin tener templos. Nos hemos olvidado de la familia, de la casa, del hogar, y preferimos los grandes escenarios. Bueno, todos estos son cambios que van a implicar una pastoral diferente, o están ya implicando una pastoral diferente. Sin embargo, también hay unos peligros con el mundo virtual, porque el mundo virtual masifica, mis amados hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, el éxito de este foro va a ser, bueno, ¿y cuántas gentes lo vieron? Y entonces tendemos a masificar y nos olvidamos que la labor pastoral implica una relación personal, un acercamiento personal. Nosotros nos hemos convertido en pastores de masas, en pastores de audiencias, más que en pastores de personas, de seres humanos que tienen una historia, concretos. Es decir, como que nos hemos ido enajenando de nuestra verdadera función pastoral. Pero gracias a Dios por esta crisis que la vamos a pasar, que yo sé que la vamos a pasar, porque nos está enseñando algunos errores
de nuestra praxis misionológica y de nuestra praxis pastoral. También la labor pastoral que se hace desde arriba para abajo con un sentido de dominación. El mismo Papa Francisco dijo en uno de sus escritos que ya no es tiempo de colonizar, sino de evangelizar, ¿verdad? Y nosotros debemos ahora asumir la responsabilidad con nuestras comunidades que están sufriendo, y no en una relación de arriba a abajo, sino en una relación más horizontal. Nuestro rol pastoral ha sido muy jerárquico y nuestras estructuras, hablo de mi iglesia, las estructuras de mi iglesia. Ahorita mismo estamos haciendo análisis para horizontalizar un poco más las estructuras, porque nuestras estructuras son muy jerárquicas. Y ahora tenemos nosotros un mundo que nos necesita a la par. Y pienso que hay otros profesionales como los médicos que nos están dando grandes lecciones. Ahora ellos son los héroes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están con la gente, están con la persona. Y a nosotros nos cuesta estar. A nosotros, los ministros, nos habíamos acostumbrado a visitar, a discursar, pero no a estar. Y la función pastoral implica estar, por lo menos desde el paradigma de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, Jesucristo es el Señor de la iglesia y es el Señor del mundo, y Él gobierna sobre todo. Él es el soberano, y Él nos está desacomodando para que nosotros tomemos una forma un poquito más cristiana, más parecida a Jesús en nuestras funciones pastorales. Y yo espero que esta pandemia, que esta crisis sanitaria nos haga reflexionar y nos haga ver más con los ojos de Dios el mundo, la iglesia y la misión que nosotros estamos realizando. Muchas gracias por esas reflexiones pastorales, y uno nuevamente podría seguir reflexionando toda la noche respecto a varios temas que han sido tocados de manera muy generalizada y que amerita una reflexión teológica. Y la palabra clave aquí es reinventarnos sin cambiar el fundamento. Y si usted no tiene claro el fundamento, vuelva a la palabra y comprenda muy bien qué significa ser hombre ante el Creador y cuál es la visión que tiene el Creador para el ser humano en el planeta Tierra, en el contexto de la mayordomía, en el contexto del mandato cultural y las responsabilidades que tenemos. Un tema que a mí me fascinaría tratar, y probablemente vamos a sacar un tiempo, es precisamente los medios sociales y las redes sociales. Lamentablemente las nuevas generaciones lo ven como un fin, y ese es el error. Las redes sociales son un medio, no es un fin. Y cuando nosotros la transformamos a un fin, la cultura se vuelve algo superficial. Pero bueno, eso es tema para otra entrega. Para mí ha sido un honor compartir en esta agradable conversación con dos siervos de Dios a quienes aprecio, y ahora tengo el gusto de conocer cara a cara, de manera virtual, al hermano Juan Manuel, y por supuesto compartir con usted, mi buen amigo hermano Israel. Gracias por este tiempo en el cual hemos podido reflexionar. Muchas gracias. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Gracias, bendiciones. Y ustedes, queridos amigos, les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan conectarse en nuestras próximas entregas respecto a nuestras perspectivas que hemos venido analizando en relación a la pandemia, en relación al coronavirus. Que el Señor les bendiga, nos encontramos a la próxima.